Problema PERT Alpha 5. Una empresa está preparando un presupuesto para el lanzamiento de un producto nuevo. La tabla siguiente muestra las actividades asociadas y su tiempo de duración. Desarrolle la red PERT del proyecto con los elementos necesarios, los tiempos de inicio y término por actividad, las actividades ficticias de ser necesarias, las holguras y la ruta crítica. Tenemos A, pronosticar el volumen de ventas; B, estudiar la competencia del mercado; C, diseñar el artículo y las instalaciones; D, preparar el programa de producción; E, estimar el costo de producción; F, establecer el precio de venta; G, preparar el presupuesto con sus predecesoras cada uno. A y B parten de cero. C después de A, D después de C, E después de D, F después de B y E, G después de E y F. La duración es de 10 semanas para A, 7 para B, 5 para C, 3 para D, 2 para E, F tiene 1 semana, G tiene 14 semanas. Y bueno, la gráfica de Gantt quedó de la siguiente manera. Tenemos A y B inician de 0. 10 semanas para A, 7 semanas para B. C después de que termina A con 5 semanas. D después de que termina C con 3 semanas. Y son 1, 2, 3 semanas. E después de D con 2 semanas. F después de E con 1 semana. Bueno, después de B y E, perdón, con 1 semana. Y G con 14 semanas al finalizar E y F. Aquí está. Como tal, nuestro diagrama de PERT quedó de la siguiente manera. A tiene 10 semanas. Parte de 0 con 10 semanas. B y C parten de A. B con 7 semanas, C con 5 semanas, y después de C parte D con 3 semanas, E con 2 semanas. Nos dice que para que pueda iniciar F, B y E deben de terminar. Y después nos pide que E y F deben de terminar para que comience G. Y aquí termina el proyecto. ¿Por qué no puse, por qué ignoré la instrucción de que tenía que terminar F, E y F para que iniciara G? Porque finalmente aquí ya terminó y no puede iniciar si no termina este. F no puede iniciar si no terminan B y E. G no puede iniciar si no terminan E y F. Están terminando. Aquí termina G. Lo podemos poner de esta manera. Sin ningún problema.
Ahí está. Sin ningún problema. El único detalle, yo siento que es un detalle, ¿no? Porque finalmente ya está terminado acá. Ya terminó. No entiendo para qué exagerar en utilizar Fs primas o actividades ficticias. Por eso fue que no lo puse. Si ustedes gustan dejarlo o ponerlo, lo podemos poner. Lo podemos, nos ponemos de acuerdo y si lo dejamos y ponemos porque dice finalmente G va a iniciar cuando terminen F y E. Y aquí se utiliza una actividad ficticia para unirlos. Ahora, no hay mucho que pelar porque finalmente la ruta crítica sigue siendo la misma. A tiene 10 semanas, más 0, 10. 10 más 7, 17. Lo dejamos en stand-by para ver cuánto nos da aquí. 10 más 5, 15. 15 más 3, 18. 18 más 2, 20. Lógico que el mayor es el que va a prevalecer y se queda aquí. Aquí está. Es 20. Todos son 20. Ahora. Seguimos viendo. Ya tenemos 20. 20 más 1, 21. 18 más 0. No nos sirve nada. Aquí está. Aquí no sirve para nada. Finalmente el que prevalece es el mayor. O sea que veo que siento que es innecesario. Si vienes para ser más explícito en esta situación de E y F que terminen. Pero bueno, ya es cuestión de cada quien. Y tenemos 21 más 14 nos da 35. 35 semanas que, si bien recuerdan, se puso aquí, mismas que están acá. 34. A ver si se alcanza a ver. Sí, 35. Ahí está. 35 semanas son las que va a durar nuestro proyecto. La ruta crítica, véanla. Aquí está. Está marcada. Las holguras. Y está listo. Nuestra ruta crítica queda marcada de la siguiente manera. Este es E. Tenemos A con 10 semanas, C con 5 semanas, D con 3 semanas, C con 2 semanas, F con 1 semana, G con 14 semanas y nos da el resultado de igual manera de 35 semanas. Está la comprobación de el que establecimos aquí de 35 semanas, el del diagrama de PERT y la suma en la ruta crítica. Las holguras, como podrán ver, son 0 en 0, 0, 10 menos 10, 0, 15 menos 15, 0, 18 menos 18, 0, 20 menos 20, 0 de holgura, 21 menos 21, 0 de holgura y 35 menos 35, 0 de holgura. Vuelvo a repetir, cualquier duda, algún comentario, me vuelven a mandar mensaje, me dicen, yo los auxilio sin ningún problema. Lo dejo aquí un ratito más, que se vea mejor. Listo.